tenemos el enorme gusto de tener a Carlos Germano en línea. Carlos, querido, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Viendo la apertura de la rural, y por supuesto, bueno, una relación algo tirante últimamente con el campo, pero uno considera que tendría que ser uno de los pies de apoyo más fuertes para la producción en la Argentina, para el presidente de la Nación, ¿no? Mira, Gustavo, vos sabés que yo el martes, cuando vi que el presidente de la República vino al predio de la sociedad rural, en ese momento pensé, dije, no hay una mejor defensa que un buen ataque. Y el ataque fue del presidente de la República hacer política en un escenario donde había mucho ruido en los productores agropecuarios, ganaderos, con respecto al tema del campo, por el alza impositiva muy fuerte, sin panorama de mediano y largo plazo claro. En ese escenario, el hombre va también pensando en que el 26 de este mes tiene que hacer la charla, el discurso en el predio rural, que es todo un desafío, o sea, y se puso mano a mano más de 2 horas hablando, pero fundamentalmente escuchando, sin grandes compromisos, pero indudablemente mermó fuertemente, digamos, las críticas. Hablaron de todo, planteó que el tema retenciones es uno de los objetivos centrales de su gobierno, y creo que eso de alguna manera apaciguó una situación, no te digo conflictiva, pero que sí había mucha molestia. Obviamente que es un público afín en todo el país. El hombre de campo creo que votó masivamente el 19 de noviembre por esa propuesta, y creo que este tipo de escenarios están dando, digamos, que con la política también se puede, digamos, resolver o apaciguar situaciones tumultuosas. Creo que esto el gobierno tendría que tomarlo como ejemplo ante una situación hoy que se está viviendo de, fundamentalmente, te diría, Gustavo, de muchísima incertidumbre, Ujú. tanto política como económica, pero la política arrastra a la economía. Entonces, me parece que en esos escenarios es donde tendría que mirar el ejemplo, que a veces con el diálogo se pueden apaciguar tempestades. Ujú. ¿Cómo te va, Carlos? Raúl, de este lado es un placer, como Hola siempre. Raúl, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien, decís? muy bien, muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba, coincido, yo creo que demostró una muñeca política, si querés, con el campo cuando se anticipó y los fue a ver, y me parece que en una de esas sentó las bases de un discurso por lo menos tranquilo, más allá de lo que está claro, que en principio las retenciones siguen, ¿no? Pero en la rural, digo, la rural va a ser también escenario de una eventual reunión, creo que está confirmada la reunión de Francos con los gobernadores, en medio de esta tensión importante por la cual están reclamando fondos, ¿no? Y bueno, no va a ser Milei quien lo haga, sino que, como siempre, mandará a que tantee el terreno a Francos, y de ahí veremos qué sucede. ¿Cómo imaginas eso? Primero hay que ver cuántos gobernadores van y cuántos gobernadores están en esa reunión. Y segundo, habrá que ver, bueno, qué sucede justamente en esta cuestión donde, bueno, es todo el país, ¿no? Cuando uno habla de los gobernadores, en definitiva son las provincias que están ahí esperando a ver qué sucede con sus fondos, ¿no? Mira Raúl, yo sabes lo que creo. Creo que en el escenario electoral que hay nadie va a regalar nada Mm. y nadie va a dar ningún tipo de espacio. Digamos, hasta el sábado a noche, es decir, hasta las primeras horas del domingo, estamos en lo que yo llamo, y alguna vez algún dirigente, un viejo dirigente, me dijo, el momento de cierre de listas es donde las miserias humanas Sí, sí. afloran sobre superficie y lo que más se Ujú. usa son los codos.
creo que estamos en ese momento, así que hoy creo que en provincia de Buenos Aires y hasta el 26 de octubre, o sea, cuando se empiece a cerrar también las listas nacionales, el hecho de poder sentarse, el hecho de poder dialogar va a ser muy difícil, previendo, digamos, mediano y largo plazo. Ujú. Sí creo que puede haber algunas charlas que deben estar sucediendo, en el cual uno no lo conoce todavía porque no dieron a luz, con respecto a lo que puede pasar en la Cámara de Diputados, fundamentalmente con los vetos que planteó el gobierno nacional en el tema discapacidad y el tema jubilados. Ujú. Yo me animaría a decirte, sin ser, no quiero predecir nada, pero sí la percepción que tengo es que creo que puede haber espacio para que las leyes que les interesan a los gobernadores sea muy factible que esto suceda. Estamos hablando de los ATN y el impuesto al combustible. Veo difícil el tema previsional, el tema jubilados. Ahí me parece que el veto puede funcionar. Empieza a haber algunas deserciones. Yo no veo un grupo de gobernadores como fue en el año 2001 homogéneo, más bien es heterogéneo. Sí. Y fundamentalmente se da también donde el justicialismo, que está hoy con un liderazgo menguado, no hay líderes fuertes, está en plena búsqueda, digamos, está en una posición de ir a fondo. Y yo te diría que muchos de los gobernadores que llegaron, tantos los provinciales como los que fueron por Juntos por el Cambio, están en una posición política totalmente diferente. En ese escenario yo te diría que lo que va a validar o no lo que viene es la elección del 26 de octubre, que de alguna manera es lo que está manifestando el gobierno de Milei. El gobierno de Milei está diciendo que la sociedad valide cuál es el camino a seguir. Me parece que esto es lo que está sucediendo en este momento, por eso te hablo de mucha incertidumbre, porque para un país normal, octubre es ya. Para un país como la Argentina, Sí, son 2 octubre años. falta un montón. Sí, sí, tal cual. Claro. Ahora, mientras tanto, tenemos la experiencia en la provincia de Buenos Aires, donde los cañones están centrados ahora ahí, ¿no? Y vos sabés que lo veo muy entusiasmado el gobierno. Siempre digo lo mismo, ojo con las encuestas, muy bueno. Pero el gobierno está, no sé si vos tenés esos mismos datos, están muy contentos por los números que supuestamente van a llegar a recibir por parte del electorado. Hablan hasta de un triunfo chiquito, pero triunfo al fin en la tercera sección. ¿Vos creés que esto es posible? Yo, con tantos años en esto, Gustavo, yo te diría, yo soy cauto. Indudablemente el justicialismo o el pero-kirchnerismo, fundamentalmente cuando me hablas de la tercera sección electoral, empieza a tener un problema que indudablemente se está viendo en las elecciones que se vinieron dando, y lo hemos hablado varias veces, Gustavo, Raúl, este tema. Es la no concurrencia. Sí. El promedio es 4 de cada 10 no van a votar. Y yo te diría que ahí me parece que eso perjudica más a la oposición que al oficialismo. El oficialismo es un tema que indudablemente, al menos él públicamente nunca planteó algún tipo de inquietud. Pero en este momento, digo, hoy muchos sectores de la sociedad, que no es que acompañaron nada más que al peronismo, sino pudieron haber acompañado a Juntos por el Cambio y demás, hoy miran con algún tipo de resquemor la política de Javier Milei, y al no tener alternativas válidas, donde las caras y las voces son las mismas, sin hacerse ningún replanteo serio de lo que pasó en el año 2023 cuando Milei fue ungido presidente de la República, optan por no votar. En ese escenario yo te diría que la posibilidad de situaciones difíciles para Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires son reales. La tercera sección
obviamente es una sección que históricamente, excepto en el 97, que fue un gran triunfo de la Alianza en ese momento, pero había una líder imbatible, ¿te acordás? Muy bien, vos, Gustavo, que en ese momento Fernández Meijide tenía un consenso social. Hoy eso no se ve, no hay ningún dirigente sacando a Milei que tenga, digamos, un liderazgo frente a la sociedad dentro de lo que es la Libertad Avanza. Y que te diría una tercera sesión que yo primero te diría, ver cómo se termina cerrando, pero no a nivel de lista de senadores y diputados provinciales. Yo quiero ver cómo se cierran las listas de distrito, que ahí te diría es la gran movilidad que el peronismo tiene para garantizar triunfo. Me parece que va a ser un dato que hay que seguirlo con muchísimo detenimiento y no quedarse solamente quién encabeza como diputado provincial o como senador provincial. Yo digo, me parece que faltan pocas horas, yo te diría que esperemos un poquito a ver qué es lo que sucede. Carlos, y más allá que yo coincido en analizar las listas para ver y poder pensar un poco más qué puede llegar a suceder o no, pero también lo que está claro y en línea con lo que vos decís, me parece a mí que la idea es esperar, no sé cuánto tiempo, puede pasar 10 minutos o 10 años, a que el PJ o la oposición, donde uno siempre plantea que tal vez el PJ es la fuerza más importante de la oposición, pueda parir un líder, ¿no? Y un líder que sea capaz de oponerse, digo, con criterio, capaz de oponerse con fuerza también y capaz de justamente oponerse sin tener resabios de lo que ha sido el kirchnerismo en este último tiempo. Esto parece una tarea por momentos imposible. ¿Vos crees que eso llegará? Porque en definitiva no sabemos si Milei gana por quién es, por lo que hace o por lo poco que hay del otro lado. Esto algún día se va a saber, ¿no? Mira, yo creo que hay un poco de todo. Claro. No hay una razón, sino varias razones, ¿no? Ahora, yo te diría que no veo en este escenario electoral que surja, digamos, un liderazgo genuino. Yo sí creo que por vez primera, desde que Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires, es la vez primera que está ocupando un rol protagónico en el armado electoral de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es un paso adelante del gobernador y ahora tiene que validarlo. Hay que ver, digamos, qué es lo que sucede. La provincia de Buenos Aires no es solamente la tercera sección electoral, que es la segunda sección cuantitativamente más importante. En este año nos enteramos que la primera la superó en cantidad de electores. Pero digo, me parece que se empiezan a abrir algunas puertas. Yo hace un mes y medio atrás le dije, miren a un nombre, el nombre es Gerardo Zamora de Santiago del Estero, viene como candidato a senador nacional, es un hombre, digamos, con ambiciones nacionales, es un hombre muy ducho políticamente, y yo te diría que lo que hizo en Santiago, que pudo hacer un corte transversal entre con sectores del radicalismo, con sectores del peronismo, es un hombre que tranquilamente podría intentar también empezar a plantear una alternativa de liderazgo a mediano plazo pensando en el 2027. Te diría que eso empieza a estar abierto. El peronismo no tiene tantos nombres hoy para poder generar un liderazgo fuerte como fue hasta hace varios años atrás el liderazgo de Cristina Kirchner. Hoy tenés una Cristina Kirchner que sigue siendo, digamos, una pieza central, pero mucho más debilitada. Todo lo que sale de Cristina Kirchner tiene que ver con lo judicial y con la corrupción. Creo que empieza a haber un cansancio también muy fuerte de muchos sectores de la sociedad argentina, y donde Cristina, como lo he dicho en muchas oportunidades en el programa de ustedes, tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Sin duda, sin duda. Carlos, en el medio de esta polarización tan fuerte
que estamos viviendo empieza a aparecer tímidamente, parece que están, por supuesto, lejos, pero empiezan a presentarse en sociedad los que se hacen llamar las fuerzas del centro, ¿no? Un movimiento conformado por parte del radicalismo, el peronismo cordobés, el GEN, entre otros. ¿Vos crees que allí puede llegar a surgir algo? A ver, yo lo veo eso muy difícil, Gus. No, eso me parece que tiene más que ver con ambiciones personales y, digamos, yo creo que ahí los codos están funcionando en forma ininterrumpida 24/24. Todos quieren encabezar listas porque son los pocos lugares que tienen algún tipo de posibilidad. Hoy te diría que el grado de polarización, si te lo comparo con los clásicos del fútbol argentino, yo te diría que es lo más parecido al clásico rosarino, Rosario Central Newell's, que es para mí el más pasional, el más esquizofrénico. Ni River y Boca genera las pasiones de los rosarinos en ese clásico. Bueno, hoy la oposición libertad o kirchnerismo que planteó y con éxito en la elección del 18 de mayo de Cava está en ese lugar. Yo no veo hoy una tercera vía, al menos en esta elección. No digo que no pueda ser. Es más, de lo que está surgiendo, yo te diría, los que más posibilidades de futuro tiene, yo te diría, mirá la segunda sección electoral, la aventura, porque es una aventura, pero es válida, de los hermanos Pasaglia, que armaron hechos, y donde creo que al tener dentro de la segunda sección electoral una ciudad muy importante, que es el epicentro de esa segunda sección como San Nicolás, y lo que pasó en estas últimas horas, donde el intendente de Pergamino, que entró por Juntos por el Cambio y es un dirigente del PRO, también, digamos, no acató el acuerdo libertario PRO en la provincia de Buenos Aires, manejado por Montenegro, Ritondo y Santilli. Yo te diría que es el que mayor posibilidades tiene de mediano y largo plazo a generar alguna alternativa diferente en lo que es romper esta polarización tan fuerte. Lo demás, yo te diría que no es una construcción política, es nada más tratar de ocupar algún cargo legislativo importante, y por eso te digo que los codos están funcionando 24/24. Carlos, ¿y qué influencia crees que pueda tener vos en las próximas elecciones o en el pensamiento del público en general? Esto que ya es moneda corriente, ¿no? En la Argentina, pero que volvemos a vivir y que, bueno, te estoy hablando de ya a esta altura feroz pelea, discusión o enfrentamiento entre la vicepresidente y Javier Milei. Mirá, yo te diría que la crisis política se existe. Me parece que es un grave error del gobierno nacional haber escalado tanto esto, porque fundamentalmente lo que yo creo que está sucediendo es que esto le juega en contra al gobierno, porque no hay política legislativa. Claro. Y al no haber política legislativa, ves lo que pasó en la Cámara de Senadores la semana pasada. Es realmente inviable que el presidente que la vicepresidenta de la República no tenga ningún tipo de información de cuáles son las necesidades que tiene el gobierno nacional. Creo que esto habla fundamentalmente de una debilidad muy fuerte, donde lo pasional le gana a lo racional, y me parece que esto fue escalando y que hoy realmente Victoria Villarroel está fuera del gobierno, ¿no? Es así. Carlos, como siempre, qué placer tenerte. Gracias, amigo. Abrazo gigante. Abrazo grande. Abrazo enorme, chau. Carlos. El gran Carlos Germano, analista político.